Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por la bendición de la vida, por habernos permitido estar nuevamente con vida, Señor, y por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Te rogamos tu dirección para que en todo tu nombre sea honrado, glorificado, y tu pueblo sea edificado, Señor. En tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, el tema de hoy, ¿verdad?, es la hipocresía. ¿Qué dice la Biblia acerca de la hipocresía? En esencia, la hipocresía se refiere al acto de afirmar, creer en algo, pero actuar de una manera distinta, ¿no? Y la palabra se genera del término griego que se usa para la palabra actor. Literalmente, uno que usa máscara, ¿verdad? En otras palabras, alguien que finge ser lo que no es, ¿ok? La Biblia considera la hipocresía un pecado. Y hay dos formas en que se presenta la hipocresía. La hipocresía dice que cree en algo y luego actúa de manera contraria a esa creencia. Y la hipocresía mira por encima del hombro a los demás, sabiendo que nosotros mismos somos imperfectos. En otras palabras, se cree más que otra persona, ¿verdad? Y el tema es un tema recurrente en la palabra de Dios. Y el mismo profeta Isaías, ¿verdad? Desde ese tiempo el profeta Isaías hace una denuncia sobre la hipocresía. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 29, versículo 13. Siglos más tarde, Jesús cita ese versículo apuntando a la misma condenación de los líderes religiosos de su día o de su momento. En capítulo 15 de San Mateo, versículos 8 y 9, encontramos esa referencia. Por otra parte, Juan el Bautista llamó generación de víboras a las multitudes de hipócritas que venían a él para ser bautizados y les advirtió que produjeran frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9. Jesús igualmente tomó una postura firme contra la santurronería y llamó a los hipócritas lobos vestidos de ovejas. En capítulo 7 de Evangelio de San Mateo, también llamó sepulcros blanqueados. También los llamó sepulcros blanqueados. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 27. También los llamó serpientes y generación de víboras, en el versículo 33. Así que no podemos decir de que podemos decir que ese era un tema que molestaba un poquito más a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con él estuvo con mucha gente que cometió diversidad de pecados y pecados inmorales inclusive, pero siempre él tuvo esa actitud, siempre demostró esa misericordia, ese amor, esa paz, ¿verdad?, para tratar ese tipo de escenarios. Pero particularmente cuando era el tema de la hipocresía, y podemos leer el capítulo 23 de Mateo, por lo menos de los versículos 23 a 38, y ese es uno de los discursos más fuertes y totalmente dirigidos a un sector en específico, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, la clase eclesial está compuesta por tres tipos de personas: los sacerdotes que ministraban en el mismo templo, los fariseos y los saduceos que tenían el rol de interpretación de la ley, ¿ok? Es más, los fariseos, la significación o el sinónimo de un fariseo es ser puros. Bueno, resulta que contra ellos Jesús ensañó en ese capítulo 23, del 23 en adelante, y literalmente los desconoció como entidad eclesial para dar seguimiento o para dar continuidad al ministerio del Evangelio, al punto de que escogió a sus 12 discípulos, y que por cierto no tenían nada que ver con esa clase
eclesial de ese momento. Entonces, otra referencia a la hipocresía, ¿verdad? Dice, no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos. Eso lo encontramos en 1 Juan capítulo 2, versículo 9. El amor debe ser sin fingimiento. Romanos capítulo 12, versículo 9. Un hipócrita puede parecer justo externamente, pero es una fachada. La verdadera justicia proviene de la transformación interna del Espíritu Santo y no de un ajuste externo a un conjunto de reglas. Eso lo podemos encontrar en 2 Corintios capítulo 3, versículo 8. Jesús abordó de otra manera a la hipocresía en el Sermón del Monte. Dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esa pasada la encontramos en el capítulo 7, los versículos 3 al 5 del Evangelio de San Mateo. ¿Ok? Jesús no está predicando, y una aclaración importante en este pasaje, Jesús no está predicando en que no hay que enseñar o no hay que ayudar a otros a vencer el pecado, ayudar a otros a discernir y de cómo vencer el pecado. Al contrario, Él nos está diciendo que no seamos orgullosos y convencidos de nuestra propia bondad, al punto de criticar a los demás desde una posición de arrogancia. Debemos hacer una introspección primero y corregir nuestros propios defectos antes de ver la paja en el ojo de los demás. Eso podemos tomar la referencia de Romanos capítulo 2, versículo 1. Jesús, como comenté hace un momento, tuvo mucho enfrentamiento con los líderes religiosos de la época, los fariseos. Ellos eran muy versados, eran muy celosos para cumplir cada letra de la ley, pero sin embargo, el adherirse al cumplimiento de la ley, buscaban activamente deficiencias que le permitían quebrantar el espíritu de la ley. De nada valía que cumplieras con tal o cual precepto, tal o cual costumbre o tal o cual práctica, pero el espíritu de la ley nunca fue ejercitada en ellos. Por eso era que Él los catalogaba como tumbas blanqueadas, ¿no?, que estaban vacías por dentro. Realmente Jesús tenía una actitud muy confrontativa, muy fuerte a la práctica de hipocresía dentro de la iglesia. Y miren, irónicamente, hoy por hoy la palabra fariseo ha cambiado su semántica. Ahora cuando uno escucha, no, que ese tipo es un fariseo, le están diciendo que es un hipócrita. Ya la jerga entiende que la palabra fariseo significa ser un hipócrita. Cabe señalar algo: la hipocresía no es lo mismo que adoptar una posición contra el pecado, ¿ok? No es hipócrita enseñar que la borrachera es un pecado, pero inclusive si nosotros hemos sido borrachos, los cristianos no somos perfectos y seguiremos pecando. No es hipocresía fallar, está a la altura de los estándares bíblicos, sino es decir que creemos en Dios, que queremos obedecerle y no intentar hacer nada. Sería una hipocresía enseñar contra la borrachera y al mismo tiempo estar emborrachándonos cada fin de semana. Sería una hipocresía actuar así, porque si la embriaguez no es un pecado con el que luchamos, entonces necesitamos menos la gracia de Dios que aquellos que sí la necesitan. ¿Ok? Como hijos de Dios estamos llamados a esforzarnos por la santidad. Eso podemos encontrarle una referencia en 1 Pedro capítulo 1 versículo 16. Debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Nunca debemos insinuar una aceptación del pecado, especialmente en nuestra propia vida. Todo lo que hacemos debe ser coherente con lo que creemos y con lo que somos en Cristo. La actuación es para el teatro, no es para la vida real. Y hermanos, ¿saben qué? En el capítulo 6 de Mateo hay una ilustración, hay una escena en donde Jesús habla de cómo dar el diezmo, las limosnas, ¿no? Y muchos de estos personajes a los que nos hemos referido hace un rato hacían esto
de manera pública para obtener el reconocimiento de todo el mundo, para en el peor de los escenarios, como hemos revisado, ¿verdad? Dar a conocer o dar a entender que ellos eran mejor que las personas que lo veían o los que no podían hacer lo mismo que ellos hacían, en fin. Pero ¿saben qué, hermanos? Todo estaba en el tema, todo estaba en la identificación de cuál querían el escenario de recompensa que nosotros pudiéramos tener. Ellos en su momento hacían eso de manera pública, ostentosa, ostentaban su piedad, ¿verdad? Y hacían ese tipo de presentaciones. ¿Por qué? Porque ellos querían el reconocimiento, querían la recompensa pública, querían la adoración, la adulación. ¿Y qué pasó con la recompensa de Dios? Y con esto quiero cerrar esta pequeña meditación. ¿Cuál es la recompensa que le interesa a usted? ¿Cuál es la recompensa que le interesa a usted? ¿Necesita usted la aprobación de los hombres? ¿No? ¿Necesita usted simular algo que no es para recibir reconocimiento, o tener la paz y la tranquilidad de poder estar a cuentas con Dios? Y un momento, no es que ahora vamos a hacer, no, yo me puse de acuerdo con Dios y los demás que vayan adelante. No, la consecuencia de nuestra relación vertical va a afectar nuestra relación horizontal. La consecuencia de nuestra relación con Dios va a afectar nuestra relación con nuestros hermanos, con los hermanos de nuestra iglesia, con los hermanos de nuestra casa, con las personas con las que laboremos. Dios va a hacer el cambio. Pero quiero dejarlo con esta meditación. Ya hemos revisado el tema de la hipocresía, y ojalá que ese no sea una práctica, no sea un estilo de vida en medio de nosotros. Pero lo más importante aquí es tener claro en nuestros corazones de dónde queremos nosotros recibir recompensa. De la ostentación, de la adulación pública de los hombres de este mundo, de la gente que está a nuestro alrededor, o de Dios. O a pesar de que estemos en la oscuridad no, en nuestro lugar secreto, en una posición en donde tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, pero con la aprobación de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches nuevamente. Qué bueno, ¿verdad? Dios ha abierto puertas por medio de estas plataformas para que ese alimento espiritual no falte en nuestras vidas. Espero que te hayas gozado, que te hayas edificado en la palabra, que hayas alabado al Señor. Y si no te has suscrito, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para cada vez que subamos un nuevo material. Nos vemos el día viernes a esta misma hora. Que Dios Todopoderoso te bendiga ricamente. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por esta noche que tú nos has brindado, Señor. Gracias por tu palabra que son edificación para cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos, mi Dios, y Señor, cuídanos en todo tiempo, Señor amado. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén.